tema de generacional. Y hoy lo que vamos a ver es más específicamente, ya entrando al tema de las generaciones de Abraham. Habíamos platicado que Abraham se había mudado a Ur de los Caldeos. Por ahí nuestro hermano Jaime continúa con un poquito más sobre el tema. Pero aquí vamos a ver ciertos puntos y analizar ciertas cosas. Vamos a trabajar con el libro de Génesis. Génesis 12 principalmente. Y vamos a analizar ciertas cosas. La mayoría de nosotros, cuando leemos la escritura, a veces nos queremos visualizar que todo se da en un contexto en que están en las mejores condiciones posibles. Adelante, Ruth. Ruth, levantaste la mano. Ruchi levantó la mano a la una, la mano a las dos, la mano a las tres. Ok. Entonces estábamos diciendo que a veces nos imaginamos que en la escritura las cosas se dan en las mejores condiciones posibles, en las condiciones de abundancia, en las condiciones más adecuadas para que se desarrollen las cosas. Y aquí la pregunta que yo les hago, ¿en qué etapa de la vida de Abraham hizo su cambio de Ur de los Caldeos hacia Canaán? Era un jovenazo de 15 años. 75. ¿Mande? De 75 años. Así es. ¿Cuántos de nosotros estamos en el rango de los 75 años? Yo todavía no. Yo todavía no. Ok. Mari ya dice que está pasando el rango de los 75. ¿Quién más? Voy a cumplir Nuestro 80. hermano, bendito Dios. Nuestro hermano Francisco, nuestra hermana María, nuestro hermano Pablo. ¿Quién más? Principalmente ¿mande? Entonces, para confirmar esto, vamos a ver en Génesis 12, 4, 7. Lo tengo, lo leo. Por favor. 12 del 4 al 7. Y fuese Abraham como Jehová le dijo, y fue con él Lot, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Y tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado, y las almas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Y posóse allí a un monte al oriente de Betel, y tendió su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Hasta ahí, hermana, gracias. Entonces, hasta el 7, gracias. Entonces, aquí la pregunta que se hace es, ¿era un jovencito Abraham? Era un jovencito de 75 años de edad. Cuando en tiempos modernos, una persona de 75 años de edad, ¿en qué etapa de su vida está? Es la última. La tercera edad. Ya, la última. Estoy bien, ya. Que no se escuche tan feo.
está en la tercera edad. Es en la última etapa. Sí, se escucha algo fuerte eso. Entonces, algunos dirán, bueno, es que eran otros tiempos, las personas eran más fuertes, vivían más, sus alimentos no tenían conservadores, había más trabajo físico, en consecuencia los músculos trabajaban más y eran más fuertes. Sí, algunos dirán, bueno, es que estamos hablando que Abraham se regía por el calendario lunar como se manejaba en Mesopotamia. Pudiera ser, pero créeme que la diferencia de edad no es mucha. Hablando de 75 años de nuestro calendario solar, por decirlo así, de 365 días, contra el calendario lunar de 354 días, hablamos de que Abraham tendría 72 años. O sea, realmente no es mucha la diferencia. Entonces, ¿esto a qué nos puede llevar a reflexionar? Servirle a Dios, ¿en qué etapa de nuestra vida se da? ¿En qué momento le estamos sirviendo a Dios? ¿En qué momento somos obedientes? ¿Sí? Estamos hablando que Abraham prácticamente pasó toda su vida en Ur de los Caldeos y al final de su vida, hablando de nuestros tiempos, de nuestros ciclos de vida, se muda de ciudad. Y dijeran, bueno, viajó en tren, viajó en avión, se fue con una pensión, con un enfermero que le está checando la presión. No, así como estaba, tomó sus cosas con Lot, su esposa, y emprendieron la marcha. Digo, sobre la marcha, sobre el texto vamos a ir analizando varias cosas. Otra de las preguntas que aquí surgen es, ¿Abraham era pobre? ¿Por qué en muchas congregaciones o asociaciones religiosas se jacta la pobreza? Se vanagloria la pobreza, que hay que ser pobres, y luego confundimos la pobreza con la humildad. Y decimos, es que a Dios le gustan las personas humildes. Dios repudia a los ricos. Dios detesta a los ricos. ¿Es cierto que Dios detesta a los ricos? ¿Rechaza a la gente rica? ¿Sí? Y aquí la pregunta es, ¿Abraham era pobre? No, No, era rico. no. Exactamente. De hecho, tenía varias cabezas de ganado y tenía empleados, esclavos. Y tenía gente que le ayudaba. Entonces, no era una persona pobre. Para que no continuemos con la idea, con la falsa idea de que Dios, para que estés bien con Dios, necesitas ser pobre. Necesitas estar en la humildad. Y como dijo alguien hace muchos años, una tal María Félix, es que la pobreza va de la mano con la mugre. ¿Sí? Y por verte pobre, eres desorganizado, eres sucio, descuidado, para que te veas pobre. Adelante, Chio. Tampoco Job. Job era de lo más opulento y Jehová estaba orgulloso de él. Uh-huh. De hecho, si vemos las líneas de tiempo de Job y de Abraham, los dos son contemporáneos. ¿Sí? Estamos hablando que Abraham y Job existieron 2000 años antes de Cristo. ¿Sí? Cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, en ese rango de los 3000 años antes de Cristo es cuando es el auge de la ciudad. Y Abraham sale en el rango de los 2000 años antes de Cristo. O sea, sale con toda la sabiduría y con la energía y la intención de que trabajando se consiguen las cosas. Entonces, para confirmar que si Abraham era pobre,
Veamos lo que dice Génesis 12:5, específicamente Génesis 12:5. ¿Cuál dijo, hermano? 12:5. Únicamente el 5. Dice, así que Abraham tomó a Sarai su esposa y a Lot, el hijo de su hermano, y todos los bienes que ellos habían acumulado y las almas que habían adquirido en Aram, y procedieron a salir para ir a la tierra de Canaán. Por fin llegaron a la tierra de Canaán. Está ahí. Entonces vean cómo específicamente habla de que tenían bienes acumulados, ¿sí? Un hombre de 75 años de edad ya tenía sus bienes acumulados. Pregunto, ¿quién de los que ya rebasan los 65 años de edad no tiene ya un capital levantado? Por muy poco, pero algo se tiene. Entonces habla de que ya tenía un capital acumulado y no solamente eran bienes, también habla de que tenían almas, o sea, tenían ayudantes, ¿sí? Podemos entender que eran esclavos, podemos entender que eran empleados y que ya le ayudaban a Abraham con las cosas, ¿sí? Pero no solamente fue el capital con el que Abraham salió, con el cual emprendió su viaje. También Abraham, más adelante, acumula un capital extra, ¿sí? Génesis 12, del 14 al 20. Leo, mi hermano. Por favor. Dice, sucedió pues que tan pronto como Abraham entró en Egipto, los egipcios llegaron a ver a la mujer que ella era muy hermosa. Y también los príncipes de Faraón llegaron a verla y empezaron a alabársela a Faraón. De modo que la mujer fue llevada a casa de Faraón. Y él trató bien a Abraham por causa de ella. Y éste llegó a tener ovejas y ganado vacuno y asnos y siervos y siervas y asnas y camellos. Entonces Jehová tocó a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, esposa de Abraham. Por lo tanto, Faraón llamó a Abraham y dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me informaste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? De modo que yo estuve a punto de tomarla por esposa, y ahora aquí está tu esposa. Tómala y vete. Y Faraón dio mandato respecto de él a unos hombres, y estos se fueron acompañándolos en despedida a él y a su esposa, y todo cuanto tenía. Jehová te Ok, bendiga. que ofendí. Entonces, si entendemos esta parte, o sea, Abraham ya tenía un capital. ¿Y en qué momento sumó más capital? No, Cuando no pasó te por escuché, María. Egipto, cuando pasó por Egipto, inclusive ahí le dieron a la esclava Agar, ¿verdad? De ahí en Egipto. Ajá. Sí, de hecho podemos entender que aquí Faraón como que tras esto que le dio a Abraham, pudiéramos entender que fue una dote por su hermana, pero no fue una dote nada despreciable, estamos hablando que fue una dote de ovejas, ganado vacuno, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. No especifica la cantidad, pero habla en plural, ¿sí? ¿Qué les gusta? ¿Que mínimo les haya dado 2 de cada uno? Digo, pero habla en plural, ¿no? Plural ya está a partir de 2, 3. Entonces, ahí ya le está dando
bueno, podemos entender como una dote, ¿sí? A lo mejor podemos entender otra situación aquí que está pasando con Abraham hacia Faraón. Pues se puede entender una situación aquí delicada, pero lo dejamos en que fue una dote. Entonces, aquí entendemos que se sumó más capital al que ya tenía Abraham. ¿Sí? Y no solo eso, para entender la magnitud del capital que pudo llegar a tener Abraham, vamos, leamos lo que dice Génesis 14:14, para que vean ahí la organización que él tuvo y lo que se hizo, y para que lleguemos a entender el tamaño del capital que pudo llegar a tener Abraham. Génesis 14:14. Bueno, si me permite leer, hermano. Por Así favor. llegó a oír Abraham que su hermano había sido llevado cautivo. Enseguida juntó en formación militar a sus hombres adiestrados, 318 esclavos nacidos en su casa, y fue en persecución de ellos hasta Dan. Hasta ahí. Ujú. 318 hombres adiestrados, de los adiestrados. No está mencionando a los demás, alfareros, agricultores, no, solamente de los adiestrados en la milicia. Pregunto, actualmente, ¿a quién conocemos que tenga su propio ejército particular? Solo a ¿A los quién, malos, Mari? a los malos, ¿Los los qué? malos. Solo Sí, los solamente las mafias. narcotraficantes. Eso. Solamente las mafias, y realmente no conocemos los números exactos. Digo, ahí sí Chio nos puede ayudar con los números, pero no tenemos los números exactos. Entonces, veamos la capacidad y el poder que llegó a adquirir Abraham. ¿Sí? Dirán algunos, dirán algunos, pues cómo no, pues es que Abraham estuvo con Dios, fue amigo de Dios, por eso Dios lo bendijo en gran multitud. Ok, entonces todos sus empleados, sus esclavos, no estaban con Dios. Entonces Abraham no se dio a la tarea de hablarle de Dios a sus esclavos. No sabemos porque no lo dice. ¿Sí? No sabemos porque no lo dice. Pero de que llegó a formar un capital muy fuerte y llegó a ser poderoso, lo tuvo. ¿Sí? Tan así que con quién hablaba de tú a tú Abraham. Abraham con quién hablaba de tú a tú. Con el Señor, con el Padre Celestial. Sí, con eso. Bueno, sí, tuve que ser más específico con mi pregunta. Hablaba de tú a tú, ¿con quiénes aquí en la tierra? Hablaba de tú a tú con reyes. O Con sea, Matusalén. a ese tamaño llegó a crecer Abraham, al hablar de tú a tú con otros reyes. ¿Sí? Y aquí la pregunta, ahorita vamos a ver esos textos, aquí la pregunta es, ¿Abraham hubiera podido llegar a crecer de ese tamaño si hubiera permanecido en Ur de los Caldeos? No sabemos, posiblemente no, porque el sistema que ya existía en Ur de los Caldeos ya era un sistema bastante bien estructurado, que el único que tenía el poder allí era el rey, los soberanos. Pero en este caso, estamos hablando que Abraham hablaba de tú a tú en Génesis 12:18. Leo, hermano. El Por favor. 12:18. Por lo tanto, Faraón llamó a Abraham y dijo, ¿qué es esto que me has hecho?
¿por qué no me informaste que era tu esposa? Ahí, o sea, que está hablando con el faraón directamente, ¿no? Están hablando directamente. Y Génesis 14, 21 al 23. 21 al 23 dice, después de eso, el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las almas, pero toma los bienes para ti. Ante esto, Abraham dijo al rey de Sodoma, de veras alzo la mano en juramento a Jehová, el Dios Altísimo, productor de cielo y tierra, y juro que desde un hilo hasta una correa de sandalia no lo tomaré, nada de lo que es tuyo, para que no digas, yo fui quien enriqueció a Abraham. Exactamente. Ve cómo se hablaban, sin rodeos, derechito, sin tanta diplomacia. Se hablaban como viejos conocidos. ¿Sí? Y aquí ya podemos empezar, repito, aquí podemos empezar a entender la estatura y el tamaño que llegó a tener Abraham. Se hablaba de tú a tú con el rey de Egipto, se hablaba de tú a tú con el rey de Sodoma, con el rey de Gomorra y con los otros reinos alrededor de él. Porque tenía la capacidad económica, el suficiente capital y tenía su propio ejército. Simplemente escogió a 318 para ir al combate. ¿Quién lo hace? ¿Quién ahorita tiene esa capacidad? Sí, ya dieron la respuesta. Y la siguiente pregunta que aquí cabe entender es, ¿en qué época Abraham bajó a Egipto? Bueno, aquí nos dice que hubo una gran, vamos a ver, en el 12:10 dice, ahora bien, surgió un hambre en el país y Abraham procedió a bajar hacia Egipto para residir allí como forastero porque era grave el hambre en el país. Bajó porque había hambre. ¿Y por qué Egipto? ¿Qué capacidad tenía Egipto para que pudiera recibir a extranjeros, para que pudiera recibir a inmigrantes y albergarlos, para darles cobijo, para darles alimento, para darles un espacio? ¿De qué tamaño fue la escasez en ese momento? Y para entender esa situación de Egipto y el tamaño que tenía Egipto en su momento, en la época de Abraham, Egipto se encontraba en la etapa que se conoce como el Imperio Medio. Por ahí la notan y le buscan Egipto, Imperio Medio, para que sepan de qué estamos hablando. Y en la época en la cual se dio esto, según las fechas, fue aproximadamente en el 1870 al 1840 antes de la era cristiana. Aproximadamente, y siendo en su momento el rey de Egipto, Senusret III. Senusret III. En la Biblia no lo especifica, por eso nos tuvimos que ir a otra fuente para saber quién era ese rey egipcio. Y ese rey egipcio era Senusret III, y fue el faraón de la época. Con ese Abraham habló de tú a tú. Si Abraham tenía 75 años de edad, ¿qué edad tenía Sara? ¿Qué edad tenía Sara? Porque estamos hablando de que Abraham tuvo miedo de que lo fueran a matar por causa de ella, para matarlo y quedarse con ella. Habría sido una joven veinteañera, porque especifica que era una mujer muy bonita, y le dicen el 12:11, y aconteció que tan pronto como estuvo próximo a entrar en Egipto, entonces dijo a Sarai su esposa, mira, por favor, bien sé yo que eres mujer de hermosa apariencia. ¿Qué edad tenía Sara para que hubiera dicho eso a Abraham? Era un viejito de 75 años con una muchachita de 25, 30.
¿Qué edad tenía? Hermano, creo que la Bueno, diferencia era de 5 años, ¿no? Entre de ellos, 10. porque, Eran de 10 cuando años. Y ahorita lo vamos nació, a... o 10, porque cuando nació Isaac, pues ya los dos estaban ancianos, que le dijo que tenía Ujú, que 100 años, tenía Abraham. ¿Y cuántos ujú, tenía? exactamente. Bueno, a ver, ¿cuántos exactamente? Exactamente, hermano. De Sí. hecho, ahorita les doy el pasaje en la cual se especifica que Abraham tenía 100 años Ujú. y Sara tenía 90. Ahorita se los Ajá, pongo un tantito. sí. Ok, vamos a leer. Vamos a leer, bueno, antes de ver el tema de las edades, veamos cómo Dios le reitera a Abraham su descendencia. Génesis 13, 14 al 18. Mm, 14 al 18. Ajá. Génesis 13, del 14 al 18. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se hubo separado de él: alza los ojos, por favor, y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y hacia el sur, y hacia el este y hacia el oeste. Porque toda Sí, la tierra que estás mirando, a ti y a tu descendencia, la voy a dar hasta tiempo indefinido. Y así es. ciertamente constituiré a tu descendencia como las partículas de polvo de la tierra, de modo que si un hombre pudiera contar las partículas de polvo de la tierra, entonces podría ser contada tu descendencia. Levántate, ve de un Ve, sitio a otro en la tierra por su largo y por su ancho, porque a Rancho, ti te la voy a te la dar, voy a dar. de modo que Y en el Abraham. 15, 1 al 5, también en Génesis 15, 1 al 5, de hecho, se lo repite varias veces, pero aquí en Ajá, el 15 del 1 al 5 dice: ajá. después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en una visión y dijo: no temas, Abraham, soy para ti un escudo, tu galardón será muy grande. A lo que dijo Abraham: Señor soberano Jehová, Que me ¿qué me hagas. darás cuando voy quedándome sin hijo? Y el que poseerá mi casa es un hombre de Damasco, Eliezer. Y Abraham añadió: mira, no me has dado descendencia, y mira, un hijo de mi casa me sucede como heredero. Pero mire, la palabra de Jehová a él fue esas palabras: este hombre no te sucederá como heredero, más bien uno que saldrá de tus propias entrañas te sucederá como heredero. Entonces, Entonces lo sacó fuera y le dijo: mira hacia arriba, por favor, a los cielos, y cuenta las estrellas, si es que se te hace posible contarlas. Y me pasó a conta decirle: así llegará a ser tu descendencia. Y él puso fe en Jehová, y él procedió a contárselo por justicia. por justicia. Le reitera que va a tener descendencia. Pero bueno, ya un hombre de 75 años hoy día tiene la energía para hacerse papá. Pues igual y sí, pero tiene la energía para darle manutención. Y cuando ese joven, ese niño crezca y se haga un adolescente, va a tener la energía para guiarlo. Ruth, adelante. Ruth, Ruchi a la 1, Ruchi a las 2, Ruchi a las 3. Ok. Entonces, por eso al inicio mencionaba, bueno, estas personas qué tan fuertes eran. Bueno, lo suficientemente fuerte porque el ambiente te hacía fuerte, ¿sí? El trabajo muscular, el trabajo de pulmón, físicamente te hace más fuerte. Pero por edad, no, pues ya tengo 75 años, ya me estoy haciendo viejo y no tengo hijos. No dudes, tú vas a tener hijos. Pero pues es que ya estoy viejo, aquí me va a sustituir Eliezer. No, él no te va a sustituir, vas a tener hijos. Ok, confío en que voy a tener descendencia. ¿Sí? Y muchas veces ese es el tema de la fe.
Muchas veces es el tema de confiar en Dios, que aunque la situación parezca lo más adverso posible, debes mantener la serenidad y confiar en el resultado. ¿Sí? No por capricho, ¿sí? Porque aquí tenemos que entender que Abraham no se puso exigente, ni se encaprichó, ni hizo su berrinche de que él quería un hijo. No, tú me dijiste que vas a tener un bebé y me dijiste que voy a tener descendencia. ¿Y dónde sales? No, por lo menos lo que se entiende no fue la actitud de Abraham. Simplemente preguntaba, es que no tengo descendencia. No te preocupes, vas a tener descendencia. ¿Y dónde empieza la descendencia de Abraham? ¿Cuántas mujeres tuvo Abraham? ¿Cuántas esposas tuvo? A ver, sin leer, antes de leer, ¿cuántas esposas tuvo Abraham? ¿Esposas o Ajá. concubina? Esposa nada Ah, más tuvo una. Ya después se murió Sarai y tuvo otra. a También ver. tuvo 12 hijos con la otra. Ok, aquí vamos a leer algo muy interesante para que podamos entender lo que significa la palabra esposa. ¿Sí? Porque cuando decimos, es que son esposos, ya nos imaginamos que son aquellos que firmaron el contrato matrimonial, que ya llegaron al registro civil y firmaron. No, no, aquí lo vamos a desmenuzar y este ya va a ser un intro para el tema que les traigo prometiendo desde hace mucho. Pero ahorita vamos a ver esta parte. ¿Sí? Sí. Génesis 16, desde el 1 al 12. Sí tenemos tiempo todavía. Leo, hermano. Por favor. Dice, ahora bien, Sarai, esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero ella tenía una sierva egipcia, y el nombre de esta era Agar. Por lo tanto, Sarai dijo a Abraham, por favor, Jehová me ha excluido de dar a luz hijos. Por favor, ten relaciones con mi sierva. Quizás yo consiga hijos de ella. De modo que Abraham escuchó la voz de Sarai. Entonces Sarai, esposa de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y al cabo de 10 años de haber morado Abraham en la tierra de Canaán, y se la dio por esposa a Abraham, su marido. Por Pausa, consiguiente, pausa, pausa. ahí está, Ahí por pausa, esposa, pausa, pausa. sí, Ajá. ¿Qué palabra es la que usa? esposa, Esposa. o sea que era concubina. Y la que era sierva, bueno, la que era esclava, Sara agarró y se la entregó a Abraham para que la esposara, para que la tomara como esposa. Entonces, ¿qué significa esposarse? Ah, Ah. exactamente, es eso. ¿Sí? Continúa, Mana. Ok, vamos a ver, con mi sierva. A ver, entonces Sarai, esposa de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años de haber morado Abraham en la tierra de Canaán, y se la dio por esposa a Abraham, su marido. Por consiguiente, tuvo relaciones con Agar, y ella quedó encinta. Cuando ella se dio cuenta de que estaba encinta, entonces su ama empezó a ser despreciada a los ojos de ella. Ante esto, Sarai dijo a Abraham, venga sobre ti la violencia que se me ha hecho. Yo mismo entregué mi sierva en tu seno. Y ella se dio cuenta de que estaba encinta y empecé a ser despreciada a sus ojos. Juzgue Jehová entre yo y tú. De modo que Abraham dijo a Sarai, mira, tu sierva está a disposición tuya. Haz lo que parezca bien a tus ojos. Entonces Sarai se puso a humillarla, de modo que ésta huyó de ella.
Más tarde, el ángel de Jehová la halló junto a una fuente de aguas en el desierto, junto a la fuente en el camino a Sur. Y empezó a decir: Agar, sierva de Sarai, precisamente de dónde has venido y a dónde vas. A lo cual dijo ella: Pues estoy huyendo de Sarai, mi ama. Y el ángel de Jehová pasó a decirle: Vuélvete a tu ama y humíllate bajo su mano. Entonces le dijo el ángel de Jehová: Multiplicaré en gran manera tu descendencia, de modo que no será contada por su multitud. Además, el ángel de Jehová le añadió: Mira que estás encinta y ciertamente darás a luz un hijo y tienes que llamarlo por nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. En Hasta ahí. cuanto a él, ¿hasta el 12? Ujú. Pues, Sí, también, es el 12, perdón, perdón. Sí, en también, cuanto a también el él, 12, perdón. sí, en cuanto a él llegará a ser un hombre con características de cebra. Su mano estará contra todos y la mano de todos contra él. Y delante del rostro de todos sus hermanos residirá. ¿Hasta ahí o hasta el 15? Ah, hasta ahí, hermana. Gracias. Ok, vamos a desmenuzar eso. Vamos a desmenuzar eso. Entonces, ya entendimos qué significa esposa. ¿Sí? No, la esposa no es solamente la que ya firmó un contrato. No, ese es un contrato. ¿Sí? Esposa, la tomó por esposa. Se esposaron. Se refiere a eso precisamente. ¿Sí? Sí, digo, ya decirlo más abiertamente como que no es adecuado el formato. Pero, aquí vemos que una vez que Abraham esposa a Agar, ¿sí? Finalmente queda embarazada. ¿Y por qué será? Aquí sí es comentario entre féminas. ¿Por qué será que hubo esa discusión entre la mujer que sí había quedado embarazada y la que no? Porque Agar se llenó de orgullo al enterarse de que sí había quedado embarazada del señor de la casa. Sí. Aquí lo que voy es, el estar con Dios no te exime de lo que es tu ciclo biológico como ser humano. ¿Sí? No estás alejado de esas reacciones instintivas y naturales que tenemos, como el enojo, el instinto de sobrevivencia. Nada de eso se maneja de nosotros. Vivimos con eso y tenemos que aprender a vivir con eso y también servirle a nuestro Dios. A lo que voy, si hubiera sido algo tan malo en la época, claro está, estamos hablando de otra época, otra situación, en la situación cultural también, ¿por qué entonces no se desechó el producto de Agar? Teniendo en cuenta que Dios es omnisciente y podía visualizar lo que iba a suceder con la descendencia de Ismael y de Isaac. Simple y sencillamente no se da el producto de Agar y asunto arreglado, ya no hay problemas. Más sin embargo, si observan lo que el ángel de Jehová le dijo a Agar, ¿qué promesa le dio? También va a haber mucha descendencia. O sea, tanta promesa hubo para Ismael, a Agar, sustentando la descendencia y la promesa que se le dio a Abraham. Porque a Abraham se le dio promesa de descendencia. ¿Y no iba a suceder esa descendencia a través de Agar y de Ismael? Claro que se tenía que dar. Pero también se dio a través de Sara.
y ambos han tenido una descendencia muy larga, genealógicamente permanece y genealógicamente e históricamente se reconocen como descendientes de Abraham. Si ustedes hablan con algún ismaelita, va a decirles que ellos son descendientes de Abraham. Si hablan con algún judío, ellos les van a decir que son descendientes de Abraham. Ambos lo reconocen, aunque entre ellos se den sus piques. Entonces, dice que va a tener características de cebra. ¿Se acuerdan que en algún momento platicamos que cuando hablamos de algún animal, nuestro cerebro de inmediato como que evoca o saca la relación de esas características? ¿Qué características tiene un toro? A ver, Chino, ¿qué características tiene un toro? ¿Físicas o de personalidad? ¿De personalidad? Pues que es temerario, que hay que tenerle cuidado, que protege su espacio, ¿no? Grueso. ¿No? ¿Un Y un toro? rinoceronte. Hay más, también peor. ¿Y de un rinoceronte? Pues peor, más grande, con más poderío, pero lento. Ok, ¿y de una víbora? Una ¿De una qué? serpiente. Serpiente. Astuta, sagaz, escabullidiza. Son astutas. Astutas. ¿Sí? Una serpiente es la imagen de la astucia. Y una cebra, porque aquí le dice, va a tener características de cebra. Un caballo. Aparte de que tiene cara de caballo. Aparte de que tenga cara de caballo. Y no es chiste, pero parece que sí la tienen. Aparte de tener cara de caballo. No sé, falta de personalidad. Son cuadrados, ¿no? O es blanco o es negro, no hay más. ¿Y no son así? También las cebras tienen como característica que son cautelosas, ¿sí? Les gusta vivir en grupos, son curiosas, son sociales, por eso viven en grupos, son veloces, son unas grandes sobrevivientes y también son muy comunicativas. Pareciera que así fue. Pareciera que así fue porque también a lo largo de la historia, este grupo de los descendientes de Ismael pareciera que así es. Digo, no hemos crecido entre ellos y no nos conocemos a fondo. Nada más lo que hemos visto por fuera. Pero son grandes sobrevivientes también. Entonces, les dijo que iba a tener características de cebra. Y bueno, ya entendimos en base a la imagen que evoca en nuestras mentes lo que es cada animalito. ¿Sí? Cuando alguien dice, es que es muy gallo. Es como un pitbull. ¿Sí? Entonces, ellos tienen la característica de cebras. Entonces, aquí empezamos a hablar de la descendencia de Abraham y empezamos a ver que ¿quién fue el primogénito de Abraham? Isaac. Y no. Bueno, Ismael, ¿verdad? Pero el de la promesa, Isaac. Es que aquí es un detalle muy importante analizar, porque el primogénito fue Ismael, aunque fue el hijo que tuvo con la esclava. No fue la primera esposa ni la esposa original. ¿Sí? Después nace Isaac. ¿Sí? Y, ¿cómo andamos de tiempo? Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Pero también también no tuvo
otra mujer, una tercera esposa, y también tuvo descendencia con ellos, y de ellos prácticamente no se habla nada. ¿Sí? Tan es así que cuando muere Abraham, quienes se encargan de sepultarlo fueron Ismael e Isaac. Los otros hijos no. De hecho, ni siquiera alcanzaron reparto de herencia. Fueron dádivas, así lo dice. ¿Sí? Que en lo particular tampoco se me hace justo, ¿verdad? Si todos son hijos, pues a todos hay que repartirles. Pero bueno, entonces, vamos a continuar con nuestro tema en el siguiente miércoles. Y ahí le dan una escarbadita a los textos que vimos hoy, vean los completos, ¿sí? Porque ya descartamos que Abraham no fue hombre de una sola mujer y que el primogénito no fue Isaac y que todos tuvieron bastantes hijos, tuvieron mucha descendencia hasta nuestras fechas. ¿Qué va a hacer con ustedes?